Bienvenidos amigos a la clase número 3 de materiales ferrosos y sus aplicaciones. En esta oportunidad vamos a ver siderurgia o los procesos siderúrgicos, que vienen a complementar de algún modo la caracterización de materiales y de aceros de familias que están viendo con Horacio. Esto es más que nada el conocimiento de los procesos de fabricación, ¿sí?, del acero, de dónde se parte y cómo se llega, ¿sí?, todos los pasos tecnológicos que hay que hacer para llegar a obtener las aleaciones de acero para luego poder utilizarlas en ingeniería. Yendo un poco ya al temario de la clase, los temas a desarrollar van a ser, bueno, el esquema un poco global del proceso, o sea, todos los pasos que hay que seguir y las distintas alternativas de caminos posibles. Dentro de esos, los dos grandes caminos que son la reducción indirecta y la reducción directa. Y después la metalurgia secundaria, que es común a cualquiera de los dos caminos, que va a ser el ajuste, más que nada del ajuste final de la aleación, y después la colada, que es la transformación en una geometría sólida de ese acero para después poder usarlo tecnológicamente. Ahí, como pueden ver en el esquema, son los caminos posibles, yendo de lo que serían los materiales base, ¿sí?, materiales de materia prima de partida, que van a ser el hierro, el carbono y otros elementos, y cómo a través de un proceso tecnológico transformarlos en el acero en el paso final. Los dos caminos van a ser los que ven a izquierda y derecha, que van a ser la reducción indirecta del lado izquierdo y la reducción directa del lado derecho. Y en el medio pueden ver que hay otro camino, que es en realidad es una combinación de ambos métodos, ¿sí?, que modernamente y tecnológicamente se utiliza también, pero que es una combinación de ambos. Con lo cual, por eso lo caracterizamos un poco, el de la reducción directa de un lado y la reducción indirecta del otro. Después, estos dos procesos se unen, ya en la metalurgia secundaria se vuelven a unir porque ya son ese paso ya es común a ambos, y lo mismo que el proceso de colada, ¿sí? Bien. Para entenderlo, todo el proceso, todo el acero que se fabrica en el mundo proviene de uno de los dos caminos, o sea, por reducción directa o por reducción indirecta. La reducción indirecta va a venir por la implementación o la utilización de un equipo, que es el primero que se utiliza, que es el alto horno, más un convertidor básico al oxígeno, que va a ser la segunda parte de la transformación. Y luego se ve metalurgia secundaria y colada. En el caso de la reducción directa no se usa un alto horno, sino que lo que se utiliza es un reactor, cuyo uno de sus nombres comerciales es Midrex, pero en realidad es una marca, una tecnología en particular. Hay otras tecnologías con otros nombres comerciales, pero básicamente es un reactor de transformación química, luego del cual va a ir no un convertidor, como en el caso anterior, sino un horno de fusión eléctrico, y después ya se sigue, como en el paso común, a la metalurgia secundaria y la colada continua. ¿Por qué vemos la reducción indirecta primero, que es la que vamos a ver a continuación? Y es porque históricamente y cronológicamente es la primera que se desarrolló. Antes de pasar a lo que es la descripción del proceso, básicamente veamos primero por qué se llama reducción, ¿sí?, tanto directa como indirecta. ¿Cuál es el problema? El acero es una aleación hierro-carbono, ¿sí?, una combinación de ambos elementos en distintas proporciones que darán determinadas características mecánicas. El problema que se encuentra es que en la naturaleza el hierro, en forma estable y natural, no existe en forma metálica. ¿Qué quiere decir? Siempre está combinado con otros elementos, la mayoría de las veces con el oxígeno, formando sales de hierro y minerales, ¿no? Entonces, si bien su estado estable no es un óxido, no lo podemos utilizar mecánica y tecnológicamente, entonces lo tenemos que transformar y llevarlo a un estado metálico que no es estable, y que a la larga, después, más adelante vamos a ver en la materia, es el que crea el problema de por qué el hierro hay que terminar siempre de una u otra manera tratando de protegerlo del ambiente para que no se degrade. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo al hacer esta transformación es un proceso inestable, o sea, dejarlo en un estado metálico que no es estable, al que va a retornar nuevamente naturalmente a su estado normal, que es el óxido combinado. Por eso tenemos que transformarlo. Ese proceso de reducción es básicamente la separación química de la unión entre el hierro y el oxígeno, que es romperla y quedarnos con la parte metálica, que es el hierro, y el resto de los elementos, el oxígeno y otros componentes químicos que forman el mineral de hierro como conjunto, dejarlos aparte y separarlos. Estos procesos de reducción
Son los dos caminos que vamos a describir. Volviendo a lo que es la reducción indirecta, se parte de vuelta de una materia prima que dijimos, hierro por un lado, pero en realidad óxidos de hierro, que va a ser el mineral de hierro que se obtiene de las minas del mineral, carbón, en realidad el carbono como elemento no está en estado puro en general, en la naturaleza existe pero en forma combinada normalmente, que se va a llamar carbón de coque o carbón de piedra, que es en gran proporción carbón, pero tiene otros elementos combinados. Y después otros elementos como cal, que van a servir a ayudar al proceso, digamos, la reacción química en sí misma. ¿Sí? Como pueden ver, se parte de los elementos que dijimos acá, las materias primas, se van a cargar primero en un alto horno, que va a ser la primera fase del procesamiento, y después irán al convertidor al oxígeno, que es el que va a terminar la fase de aceración para transformarlo ya en un acero más como lo conocemos. Bueno, siguiendo lo que es la clase, vamos a ver un poco la parte química, digamos, de las ecuaciones de la reducción, para después entender un poco cómo viene esto de la reducción indirecta. Primer paso, ¿por qué se llama reducción indirecta? ¿No? Es un proceso de reducción, o sea, de separación, en este caso del hierro del oxígeno, y es indirecta porque el medio que se utiliza, que serían los dos gases, que sería el hidrógeno y el monóxido de carbono, no son los elementos materia prima, o los elementos que yo pongo en el equipo. ¿Qué quiere decir? Yo voy a obtener esos gases a través de otro proceso. Y por eso es indirecto. ¿Qué quiere decir? Es, para poder hacer esta reducción, primero yo tengo que hacer otras reacciones químicas que no son estas que se ven aquí. Como se puede ver, ahí lo que se llama hematita, magnetita, digamos, que tenemos aquí, o sea, hematita, magnetita, acustita, son distintos nombres, son distintos óxidos de mineral de hierro. Pero en todos pueden ver que básicamente tenemos óxido de hierro que combinado con hidrógeno, monóxido de carbono, van a ir separando y tomando parte del oxígeno, transformándose en un en un óxido reducido y en agua y dióxido de carbono. ¿Sí? Ven que en todos los casos, de vuelta, se van hidrógeno más monóxido más un óxido de hierro, van produciendo esta reacción en los distintos tipos de mineral de hierro. Lo mismo sucede con el dióxido de carbono y el agua, que junto con el carbono van a producir parte del monóxido y del hidrógeno, y a su vez hay una reacción de carburación del hierro, que es la combinación del hierro, ya sea con carbono puro o con monóxido e hidrógeno, para terminar obteniendo carburo de hierro. ¿Sí? ¿De dónde salen estos? O sea, porque las reacciones, ustedes ven que en la reacción yo necesito hidrógeno y necesito monóxido de carbono. ¿De dónde lo obtengo? Como no los voy a tener como gases, lo que voy a utilizar es un tercer elemento, que es una de las materias primas, que es el carbón de coque o el carbón. Al hacer esto, el carbón de coque, yo lo que voy a hacer es una combustión, incompleta, donde voy a generar a través de esa combustión dos cosas. Una calor, y por el otro lado lo que voy a generar es la producción de estos gases, tanto hidrógeno como monóxido de carbono. Y por eso por eso ahí es donde se ve que es indirecto, porque yo a través de la combustión del coque voy a generar el calor y los gases que yo necesito para hacer la reducción. Por lo tanto, vamos a hacer un paso no necesario, más que no necesario, intermedio entre lo que es el proceso directamente de reducción. Si, yendo ya a la otra filmina, el esquema de lo que es el alto horno, básicamente es un reactor tipo columna, donde va a tener una serie de niveles, donde se va a ir cargando por la parte superior, ¿sí? Se ve aquí en el mail, se cargan por la parte superior los materiales de carga que van a ser mineral de hierro en capas, mineral de hierro, carbón, caliza o cal o óxido de calcio, y se van a ir cargando capa por capa, ¿sí? Todo completo el equipo. Aquí en esta zona ven que hay un anillo, esto es un corte, obviamente, esto es un anillo completo donde va a tener una inyección e insuflación de aire caliente, ¿sí? Que a presión va a ir ingresando y soplando y va a ingresar por abajo y va a ir mezclándose, ¿sí? con la carga. Este equipo, una vez encendido, o sea, ya en estado de régimen, lo que va a hacer es este oxígeno o este aire caliente mezclado con el carbón, lo que va a hacer es una combustión.
que lo que vamos a generar con esa combustión es dos cosas. Por un lado, calor, que es uno de los componentes que necesitamos para esta reacción química, y por el otro, esta combustión del carbón lo que va a hacer, que no es una combustión completa, sino al contrario, una combustión incompleta, lo que va a generar es hidrógeno y monóxido de carbono. A mí me interesa generar esos dos gases porque, además del calor, yo necesito, como vimos antes en las ecuaciones químicas, monóxido de carbono e hidrógeno. Esos gases que van a ir subiendo por la columna del horno, se van a ir mezclando una vez calientes, se van a ir interactuando con el mineral de hierro. ¿Para qué? Para hacer esta reacción química que vimos. Lo que van a ir haciendo es retirando el oxígeno, llevándoselo, y dejando el hierro cada vez más cerca de su estado metálico. A medida que el tiempo avanza, esta combustión se va a ir produciendo, en este horno se va a ir cargando por encima las cargas diferentes, esto va a ir avanzando, se va a ir combustionando, en la parte más caliente, cerca de la zona de inyección de aire, donde se va a producir, además de la reacción química, luego finalmente la fusión. O sea, una vez que el hierro llega al estado metálico y es capaz de derretirse, lo que va a suceder es que se va a combinar, a medida que va goteando y arrastrando hacia abajo, se va a ir llevando parte del carbono del coque y lo va a juntar todo en el fondo del equipo, que es el que se llama el crisol, que es donde se junta el baño metálico que va a producir este equipo. Este baño metálico, obviamente, es una aleación hierro-carbono que tiene una cierta proporción de hierro y carbono, que obviamente no es la del acero, es muy superior, está entre el 4 y el 5% de carbono, obviamente muy encima de lo que puede servir para fabricar un acero, pero ya está mucho más cerca, porque ya es una aleación, primero en estado líquido, y ya del tipo que estoy buscando. Todo este proceso lo que va a generar es, por un lado, por encima van a salir, por la chimenea van a salir gases de combustión, que son más que nada dióxido de carbono, vapor de agua, sólidos y finos de carga, obviamente, que se van a ir arrastrando, monóxido de carbono, hidrógeno, digamos, toda una serie de altos contaminantes atmosféricos, los cuales industrialmente y modernamente se postprocesan en otros equipos, que lo que van a hacer es, primero, separar los sólidos para reutilizarlos. Bueno, siguiendo con la clase, lo que veníamos diciendo es, de las partes de la estructura de este alto horno, en la parte inferior, que dijimos que estaba el crisol, lo que vamos a tener es por un costado la piquera, que se llama, que es básicamente la salida por donde yo puedo extraer este líquido que se va a llamar arrabio, que no es, dijimos de vuelta, no es acero, sino que es una aleación hierro-carbono con alto contenido de carbono, que es el producto que a mí me interesa obtener. Del otro lado voy a tener obviamente la salida de gases por arriba y escorias líquidas, que hay una parte superior por sobre la piquera, un nivel superior, donde yo voy a poder retirar la escoria, que en realidad son todos los elementos no metálicos que estaban presentes mezclados en el mineral de hierro y en el coque, en el carbón, que a mí no me interesa que estén. Y luego, como son no metálicos, flotan por encima, por diferencia de densidad, flotan por encima del nivel del baño metálico y yo los tengo que retirar. En la siguiente podemos ver, básicamente, nuevamente, lo que serían las materias primas de utilización, que serían, bueno, el mineral de hierro, que es el que se extrae de las minas, que tiene un cierto porcentaje de óxidos de hierro, cuyo porcentaje o calidad estará relacionado con cuánto, ¿sí? Lo que sería la ley del mineral, que es cuánto porcentaje útil de esas piedras yo puedo utilizar o me sirve, cuánto hierro puedo sacar por kilo o por tonelada de ese mineral. Después tenemos el coque, de vuelta, que es carbón, pero no es carbón puro, sino que en realidad es carbono mezclado con azufre, feldespato, bueno, manganeso y otros elementos que vienen naturalmente, que también dependerán del origen de esa mina y del origen de este carbón, cuán puro, cuánto porcentaje útil tenga y cuántas impurezas traiga. ¿Y por qué es importante eso? Porque en realidad, más allá de que lo que se paga vale distinto precio, obviamente, ¿no? Porque cuanto más, en el caso del carbón, cuanto más carbón puro tenga, mejor. En el caso del hierro, cuanto más hierro contenga, mejor. Más allá del precio, las impurezas son importantes porque cuantas más impurezas traiga, yo más tengo que procesar esta mezcla para sacármelas de encima o para quitarlas del baño, ¿sí? Después lo que es el sinter, que ahí mencionan, el sinter es más que nada, como dijimos antes, todos los finos que se vuelan y se terminan saliendo por la chimenea superior, que son restos de carbón, de mineral de hierro, etc., eso se recupera en ciclones, que son unos equipos que lo que hacen es por centrifugado,
tomar todas las partículas sólidas, juntarlas en un polvo, y esto lo que hacen es volver a comprimirlo para transformarlo en pellets o piedras que pueden ponerse de vuelta en el horno y volver a utilizarlas, porque básicamente es reusar todos esos polvillos que siguen siendo útiles. Yendo hacia lo que es la configuración ahí de los auxiliares del equipo, tenemos el alto horno con sus otros elementos auxiliares, que serán la cinta transportadora, donde se carga la materia prima, los minerales, el coque, la tolva de carga, ¿no? Los conductos de salida de gases, que van a ser luego tomados, aspirados y pasados por este sistema de procesamiento, que es el que va a contener, como dijimos, los ciclones para separar primero los sólidos y, a su vez, tomar los gases, como el monóxido de carbono y el hidrógeno, que van a ser luego utilizados en otros procesos de la planta. A su vez, los gases calientes que salen, una vez separados, se utilizan para pasarlos por este tipo de equipos, que lo que van a hacer es a contracorriente, son intercambiadores de calor que van a calentar el aire previo a la entrada al alto horno, o sea, para hacer un recupero de temperatura y de energía para ganar y calentar el aire previamente para entrar al alto horno. Después acá pueden ver acá abajo estos dibujitos en esta vista en corte, que son como unos vagoncitos, son precisamente vagones de tren que se van a utilizar para cargar todo el arrabio que sale de la piquera, ¿no? Se van a ir llenando, son unos vagones que ahora en la siguiente terminal lo vemos, se van a ir llenando y usar la carga para transferir desde el alto horno todo el arrabio hacia el siguiente paso, que será el de reducción del afino, en realidad del acero. Como mencionaba antes, ¿se acuerdan? Había debajo del horno había un vagón. Bueno, esta es la foto de un vagón termo, se llama, que en realidad es un vagón de tren, es un termo, es un recipiente recubierto internamente de material refractario para resistir la temperatura, donde se va a cargar el arrabio. El arrabio se saca por la piquera, se pincha, esa piquera fluye, el material fluye por esa piquera con un canal, está alrededor, este material está alrededor de unos 1700 grados de temperatura, y lo llenan, lo ponen dentro de este vagón termo. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué no lo ponen dentro de este vagón? ¿Para qué quiero este vagón termo? ¿Por qué no lo llevan directamente a otro equipo? Porque normalmente las acerías son instalaciones extremadamente gigantes, donde cada unidad de proceso está en una nave diferente y está separada a una distancia importante. Normalmente en la distancia aproximadamente de 1 kilómetro y a veces más. O sea, hay que trasladar este arrabio caliente y fundido a una distancia no menor a 1 kilómetro, con lo cual lo que utilizan es un sistema de trenes con vías que van a ir desde una instalación de una nave hasta la otra. Para evitar que se enfríe en el camino, lo que tienen son estos vagones termos que van a mantener la temperatura para mantenerlo líquido, porque es no solo por la distancia, sino también porque este proceso, o sea, el alto horno es un proceso continuo, ¿qué quiere decir? Una vez que se inicia y entra en régimen, empieza a producir arrabio en forma continuada de 24 horas al día. El problema es que el proceso que viene a continuación, que ahora lo vamos a ver, no es un proceso continuo, sino es un proceso por cantidad. Tiene un recipiente con una capacidad que va a ir procesando a medida que pueda, con un delay de tiempo, o sea, tiene un tiempo de procesamiento, con lo cual hay que hacer un pulmón en el medio, entre lo que es el alto horno y el siguiente paso. Por eso se utiliza un sistema de vagones para que puedan acumular en el tiempo ese material mientras el agua que está aguas abajo lo puede procesar. Bien, el método de reducción indirecta, ¿cómo sigue? Después del alto horno, lo que vamos a ir es al convertidor básico de oxígeno, que es más que nada una reducción, en realidad lo que va a hacer aquí es una transformación del arrabio en acero. Bueno, acá podemos ver, acá lo ponen como convertidor básico al oxígeno, BOF es una sigla en inglés, que es Basic Oxygen Furnace, que es lo que significa básicamente un horno básico al oxígeno, donde lo que se va a hacer acá, dijimos, obtuvimos arrabio. El arrabio no es acero, pero ¿por qué no es acero? No es acero porque en realidad tiene demasiado carbono, tiene más del 4% por lo menos de carbono. Si ustedes recuerdan, para empezar a hablar en el rango de los aceros, van desde la mínima cantidad de carbono hasta como mucho cerca del 1% de carbono, ¿sí? En términos prácticos. Más allá del 1% de carbono ya no podemos hablar de acero, va a ser empezar a hacer una fundición prácticamente de hierro, una aleación de hierro-carbono, pero no un acero,
Con lo cual, ese arrabio nosotros tenemos que hacer, ahora ya lo redujimos, lo transformamos en un metal fundido, que es más parecido a lo que queríamos, pero no es ácido. Entonces, para poder transformarlo, ¿qué tenemos que hacer? Antes lo redujimos, o sea, para separar el oxígeno, lo redujimos, ¿sí? Químicamente. Y ahora en realidad tenemos que quitar el carbono. ¿Cómo voy a hacer para quitar el carbono? Para hacer eso, lo que tengo que hacer, aunque parezca contradictorio, es el paso, lo inverso a lo que hicimos antes. Ahora, en lugar de reducirlo, lo vamos a oxidar. Vamos a hacer lo contrario de lo que hicimos en el alto horno. Ese arrabio lo vamos a oxidar para que, o combinarlo con oxígeno, para que tome el carbono y se lo lleve, y nos quedemos con una aleación hierro-carbono con menos carbono. Obviamente parte de esto, en este paso, parte del hierro también va a ser oxidado, y lo vamos a tener que tratar de todos modos. Bueno, ¿en qué consiste lo que es el convertidor? Es un recipiente de vuelta, como un gran recipiente, una gran olla, que va a estar recubierta internamente de material refractario para resistir de vuelta a las temperaturas que estamos trabajando, que estamos cerca ahora de los 1700 grados, al cual, bueno, se va a llenar con arrabio, producto traído con esos vagones termos, se va a llenar por la boca superior con arrabio, y ese baño metálico lo que va a hacer es, va a ingresar una lanza, ¿sí? Acá, bueno, en la siguiente página de la filmina ven un poco lo que es la obtención históricamente de dónde sale el convertidor. Tuvo distintos procesos, de 1850 hasta la década del 50, donde en Austria terminan de acomodarlo a lo que sería la versión moderna del convertidor, pero eso, digamos, ya más a lo que es a nivel histórico, ¿sí? De dónde viene. Volviendo a lo que es el funcionamiento del convertidor, bueno, ¿qué ingresa? Dijimos, arrabio. Se va a cargar chatarra también, porque la chatarra en este punto yo voy a tomar chatarra de acero, ya de acero, no de otros elementos. La voy a cargar y me va a servir para completar, para no hacer 100% arrabio. Puedo poner mineral de hierro y cal, eso va a ser pero para ajuste después, y oxígeno puro. ¿Sí? ¿Y qué obtenemos? Bueno, vamos a obtener acero líquido, una capa de escoria, ¿sí? Y una liberación de monóxido de carbono, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se transforma? Como dijimos, yo pongo arrabio y luego inserto una lanza de oxígeno puro, no de aire caliente, sino de oxígeno puro, lo cual, ¿qué va a hacer? Cuando esa lanza de oxígeno es proyectado contra el baño metálico, lo que va a suceder es básicamente prácticamente una combustión. O sea, se eleva una reacción absolutamente exotérmica, se eleva fuertemente la temperatura y el oxígeno, que es un elemento químico muy ávido de combinarse con prácticamente todos los elementos, al encontrarse con el hierro, el carbono, el azufre, el silicio, etc., lo que va a hacer es combinarse violentamente con todos ellos, formando óxidos, ¿sí? Nuevamente. ¿Qué pasa? Esos óxidos, como son no metales, menos densos que el metal, van a flotar por sobre el baño formando una capa de escoria, ¿sí? Aquí podemos ver en un gráfico la operación que se llama afino o afinación, que sería el ajuste, donde se ve en el eje X el tiempo, la duración de la inyección de oxígeno, y en el eje Y la temperatura que se alcanza. Verán que a medida que pasa el tiempo, perdón, la temperatura no, el porcentaje de los elementos. A medida que pasa el tiempo, o sea, cuanto más tiempo yo soplo oxígeno, elementos como el carbono se empiezan a reducir en cantidad porque se los empieza a llevar el oxígeno. El manganeso, el fósforo, el azufre, etcétera, el silicio, por ejemplo, que es el primero en desaparecer muy rápidamente. Fíjense la gráfica de la temperatura. La temperatura, a medida que más inyecto oxígeno, más aumenta. ¿Qué quiere decir? Que yo con esto ingreso a una temperatura en el convertidor y salgo a una temperatura superior. ¿Cómo es esto? Y porque yo lo que hice fue producir una reacción exotérmica que va a aumentar y generar temperatura. Más tiempo yo deje avanzar esta lanza de oxígeno, más se va a llevar los elementos como el manganeso, el carbono, etc. Con esto yo puedo regular el porcentaje final que me va a quedar de carbono, de manganeso, etc. Final en el sentido grueso, ¿sí? No el definitivo. Lo que va a suceder es que, a su vez, a medida que yo pongo la lanza, el hierro también se va a oxidar, obviamente, que me va a formar parte de la escoria, como dijimos antes. ¿Sí? Entonces, ¿para qué utilizo el convertidor? Bueno, para la eliminación de carbono,
Bien, como dijimos, la eliminación del carbono, que es básicamente utilizando el oxígeno, donde vamos a ajustar la composición de carbono al final, ¿sí? A su nivel prácticamente final. La eliminación del fósforo es muy importante, si bien hay otros elementos también, como el silicio y el azufre, digamos, donde principalmente se hace la eliminación o la reducción o ajuste del porcentaje de fósforo, es en esta etapa de aceleración o de reducción eh, postsecundaria. Y finalmente el ajuste de temperatura, porque como dijimos, es una reacción exotérmica y por lo tanto podemos elevar la temperatura desde el inicio, entramos, estamos saliendo arriba de los 1900 grados, o sea, podemos volver a elevar la temperatura para ajustarla. ¿Y para qué nos sirve? Para poder pasar al siguiente proceso, que es la metalurgia secundaria, donde también vamos a tener que seguir procesando este material o esta aleación para dejarla ya en lo que sería el ajuste fino de composición química, para lo cual necesitamos mantener la temperatura para que no se nos enfríe en el camino. Siguiendo la proyección, bueno, eso fue todo lo que es reducción indirecta, ¿sí? Todo este camino. Ahora vamos a pasar a la otra versión, que sería la reducción directa, que sería la evolución tecnológica de lo que vimos antes. Porque, ¿cómo fue? La pregunta sería, si nosotros pudiéramos generar o tener ya disponibles hidrógeno y monóxido de carbono, no necesitaríamos utilizar el alto horno. Es decir, no necesitaríamos quemar coque para generar, por medio de una combustión incompleta, estos dos gases. Si yo los tuviera disponibles, sería ideal, ¿no? Porque la reacción química en realidad solo necesita esos gases y calor. Entonces, lo que se les ocurrió, el desarrollo, que es en realidad a partir de los años 50, sería la reducción directa, que es disponer de estos gases y directamente hacerlos reaccionar con el mineral de hierro, que sería el camino este que vemos acá a través de lo que sería el reactor o proceso Mirex. ¿Cómo obtengo? Está bien, es todo, uno dice, listo, fenómeno, tengo los gases, pero ¿de dónde saco los gases? Porque el monóxido de carbono normalmente no se encuentra en la naturaleza y el hidrógeno tampoco, digamos, no en esos volúmenes que uno puede conseguir. Entonces, lo que se utiliza es, a partir de la reacción catalítica, que en realidad es una descomposición catalítica del gas natural, ¿sí? Como materia prima CH4, gas natural, metano. Al hacer una descomposición catalítica es una especie de combustión incompleta o de rotura de sus moléculas a alta temperatura. Lo que se va a hacer es producir y separarlo en hidrógeno y monóxido de carbono. De esta manera yo voy a generar los gases. ¿Cómo hago esa combustión catalítica? Es bueno, tengo que tener un suministro de gas natural, pasarlo por un reactor catalítico que lo que va a hacer es calentarlo y disociarlo, y luego ya tenerlo disponible para inyectarlo en este reactor que llamamos, comercialmente se llama Midrex, pero hay otros nombres. Y este reactor, ¿qué va a hacer? Va a ser una gran tolva o un gran recipiente vertical, una columna cargada de mineral de hierro, ¿sí? De piedras o pellets de mineral de hierro, al cual se le va a hacer inyectar estos gases que van a venir calientes a una temperatura de entre los 800 y 900 grados, y el cual estos gases van a hacer una reacción química de reducción, las mismas que vimos antes. ¿Qué quiere decir? Las que vemos acá. Óxidos de hierro más monóxido van a ir extrayendo oxígeno para liberar dióxido de carbono y el hidrógeno lo mismo para liberar agua. Al hacer esto vamos a terminar obteniendo hierro puro, prácticamente metálico, más agua, ¿sí? Y dióxido de carbono. Fíjense que acá el resultado no hay carburo de hierro. ¿Qué quiere decir? Yo acá no carburicé, porque no hubo contacto con el carbono. Lo que hice fue exclusivamente reducir. O sea, este proceso se reduce, para la redundancia, se transforma únicamente en extraer el oxígeno y quedarme con el hierro metálico. Por lo tanto, el resultado final es hierro en estado puro y metálico, no combinado con el carbono. Y hay otro detalle, si recuerdan lo que dije hace un momento, este proceso lo realicé entre 800 y 900 grados de temperatura. Lo que significa es que al final, cuando termino, en realidad no obtengo arrabio en estado líquido, ni obtengo una aleación, obtengo hierro en estado razonablemente puro, en estado sólido. O sea, en ningún momento del proceso se transforma en líquido. Por lo tanto, lo que yo extraigo ahí son los mismos piedras o pellets de mineral, pero nada más que con su única masa en estado metálico, o sea, solo de hierro prácticamente puro.
si se quiere, acá un esquema de lo que sería la instalación del proceso de reducción directa, donde tenemos el reactor que mencionamos antes, donde primero tenemos gas natural, que va a ser desnaturalizado o roto por una reacción catalítica a alta temperatura, que va a ser luego inyectado en el equipo. En este equipo se van a cargar el mineral de hierro, y luego la reacción se va a producir aquí adentro, pero siempre en estado sólido. Si bien a alta temperatura, en estado sólido, del cual voy a obtener finalmente el hierro de reducción directa, ¿sí? O hierro reducido o hierro esponja. ¿Por qué se llama hierro esponja? Bueno, porque como esto nunca se fundió, la piedra que venía de mineral tenía una X geometría, yo le extraje el oxígeno, o sea, parte de la masa que tenía, la extraje, porque es el oxígeno que lo retiré por medio de los gases, y me va a quedar solo el esqueleto de esa piedra, que va a ser una piedra totalmente porosa, porque hay partes que desaparecieron. Las partes que quedaron es la parte metálica, por lo tanto solo va a quedar una esponja con la forma original de esa piedra, nada más que formada 100% por hierro. Con lo cual el producto final no es un líquido, ni es una aleación hierro-carbono, sino que es hierro razonablemente puro para ser utilizado en el proceso posterior, que va a ser, como esto no está fundido, un proceso más que nada de fusión. Entonces, de vuelta, acá, bueno, en el texto acá de la presentación está explicado lo que acabo de decir. Midrex, de vuelta, es una marca, y podemos ver. Vamos ahora al siguiente paso, que sería, una vez que ya salí de la reducción directa, generé el hierro esponja, no necesito transportarlo caliente ni nada por el estilo, porque es un sólido que en realidad lo voy a tener que derretir, lo puedo derretir cuando quiera, con lo cual normalmente lo que se hace es retirar del proceso el hierro esponja y apilarlo o estoquearlo en pilas que van a ser utilizadas en otro momento. Con lo cual, el proceso Midrex, verán que o de reducción directa, tiene la facilidad de ser un proceso también por lotes o por cantidad, no es un proceso continuo, con lo cual no tengo el problema de pulmón, como en el caso de la reducción indirecta, donde uno de los equipos, el torno, producía en forma continua y el siguiente no. En este caso, ambos, el primero y el segundo, producen en forma de lote. Por lo tanto, no necesito el estoqueo, digamos, es el único que me permite ahí acumular el hierro esponja. Bueno, siguiendo el siguiente proceso, la siguiente parte de la reducción directa, en realidad, este es un horno de fusión, o sea, el horno eléctrico, no es que nada, es un horno de fusión por arco eléctrico, no tiene ninguna característica particular, no hay una reacción química puntual, sino más que nada un horno de fusión. Aquí es un esquema donde, verán, es un horno más que nada trifásico, o sea, utiliza energía eléctrica trifásica a través de un grupo de electrodos que lo que van a hacer es, con transformación de alta potencia, o sea, con alta corriente, lo que voy a transformar es de alto voltaje, voy a pasar a muy alta corriente para producir fusión. ¿Cómo hago la fusión? De vuelta. Este sistema lo que hace es, tengo 3 electrodos, o sea, uno para cada fase, que van a ser de grafito puro, y que lo que van a hacer es, por medio de un salto de un arco voltaico entre lo que son los electrodos y el baño metálico, por efecto Joule, o sea, por calentamiento por corrientes parásitas, se va a generar una radiación tal que va a terminar fundiendo todo el metal, ¿sí? Bueno, siguiendo con lo que es el horno, bueno, ¿por qué se llama EAF? En realidad es una sigla que es en inglés, que es Electric Arc Furnace, que no significa otra cosa que horno de arco eléctrico. Como acá te indica un poco el texto, básicamente este método de fabricación, o sea, a través de lo que sería reducción directa más horno de arco eléctrico, representa prácticamente ya un poco más de un tercio de lo que es la producción anual mundial, ¿sí? de acero. La ventaja que ya vimos, bueno, un poco es que se reduce el uso de otros elementos combustibles, como en el caso del coque, que son, quieras o no, tienen un costo bastante elevado y además tienen un problema de contaminación, ¿sí? Porque yo para crear acero desde lo que es un alto horno, tengo que generar un montón de gases altamente contaminantes y no me permite el alto horno la utilización de chatarra, sino en una forma, digamos, limitada. En cambio, este método de reducción directa lo que me permite es el uso amplio de la chatarra, o sea, el reciclaje del material. Hoy en día lo que es el reciclaje del acero está en un alto grado de
de efectividad, o sea, la eficiencia del acero reciclado está cerca del 90%, que quiere decir que la mayor parte del acero que se produce para consumir en realidad luego es retornado para reutilización, que es uno de los circuitos mejores, junto con el del aluminio, son de los que mejor o más implementados están. Con lo cual es uno de los caminos preferidos para reducir lo que es la huella de carbono, sobre todo, y los niveles de contaminación. Yendo un poco a lo que es la materia prima que se carga, digamos, dijimos de vuelta, la chatarra es uno de los componentes principales, más allá de lo que es el hierro esponja. Chatarra comercial, acá como se menciona, es básicamente una chatarra que se compra, son empresas que se dedican al reciclado, casualmente, en este caso de aceros, y a clasificar. Y luego se compra y se comercializa, donde las acerías lo compran para fusión. Donde obviamente el costo estará de esa chatarra, o se vende por tonelada, y estará dependiendo del tipo de chatarra que yo, si lo clasifico, será si contiene, no sé, si tiene aleantes, si es inoxidable, si cuánto nivel de impurezas como fósforo, azufre, etcétera contiene, y eso irá haciendo variar el precio. Y después lo que es chatarra industrial, que son mismos retornos o de la misma acería o también de productos de manufactura, donde también se compran y se utilizan para la carga de material. Acá en este esquema lo que se ve es una idea de cómo se carga dentro de la tolva. Esta es la tolva que se usa para transportar y para cargar el horno eléctrico, donde se usan distintos tipos de chatarra, gruesa, fina, con ciertos formadores de escoria, bueno, en una configuración tal que facilita un poco el transporte y también la carga. ¿Por qué? Porque el peso de las toneladas que cargan estas tolvas es bastante importante, y a la hora de volcarlo sobre el horno, o sea, el horno es un recipiente, que también es refractario, hay que ciertamente proteger mecánicamente ese refractario para que no se rompa, ¿no? Porque es lo que va a proteger la carcasa metálica del horno. Bien, siguiendo con lo que es el funcionamiento del horno eléctrico, en realidad vamos a ver que hay ciertos procesos extra que se añaden, que son más allá de lo que es la fusión, que es la función principal. Hay dos agregados, uno de oxígeno y otro de carbón, para producir ciertos procesos de reducción, que van a ser necesarios para lo que son la eliminación de elementos como el manganeso o el silicio, o eliminación o en realidad reajuste de porcentajes o de presencia de manganeso, silicio, fósforo, etc. Primero vamos a un tema de lo que es la formación de escoria, que es un proceso bastante importante. La escoria básicamente son en general óxidos no metálicos que se van a formar por encima del baño metálico, como dijimos antes, por diferencia de densidad terminan flotando, que más que nada son por el agregado de cal y de silicio, que combinados con el oxígeno van a formar compuestos óxidos no metálicos, como se ve acá, digamos, el silicio con el oxígeno y el calcio van a terminar formando este compuesto no metálico, el manganeso con el oxígeno, óxido de manganeso, y este proceso, para que exista este proceso de formación de escoria que eliminan tanto el silicio como el manganeso, lo que necesitamos es presencia de oxígeno. Para la decarburación lo mismo, necesitamos oxígeno para formar monóxido de carbono. Y de fosforación, de vuelta, siempre necesitamos presencia de oxígeno y cal para formar este compuesto que es básicamente un cerámico, ¿sí? Un mineral no metálico. Este proceso en el horno eléctrico en realidad por sí mismo no sucede, porque el horno solo funde. Lo que se va a utilizar son un sistema de dos lanzas, como se ve aquí, que básicamente lo que hacen es una lanza que va a caer dentro de lo que es el metal líquido, que va a inyectar oxígeno puro, y otra lanza que va a inyectar, donde es en la zona de la escoria, va a inyectar carbón. ¿Sí? ¿Para producir qué reacción? El oxígeno con el hierro va a producir óxido de hierro, como dijimos, y la eliminación tanto de carburación como eliminación de silicio y manganeso, pero también lo que va a producir es, una vez que se forma el óxido de hierro flota se va hacia la escoria y combinado con el carbono se va a producir de vuelta la separación, liberando el hierro nuevamente y generando monóxido de carbono. Ustedes me dirán, ¿pero para qué quiero generar óxido para después volver a separarlo? Porque en realidad lo que me hace es generar monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono lo que va a hacer es generar lo que se llama una escoria espumosa, ¿sí? O sea, la escoria se va a transformar en una especie de espuma que va a aumentar mucho su volumen. Nuevamente, la pregunta sería, bueno, ¿para qué necesito esto? Bueno, lo que es la escoria espumosa, que se utiliza para
rodear y proteger la zona de máxima radiación, o sea, donde se produce el arco y descarga eléctrica, generando una especie de cobertura y aislación térmica para que la radiación y el calor no se escapen y se mantengan en la zona, o sea, maximizando lo que es la eficiencia térmica del funcionamiento de esta fusión. Nuevamente, dijimos, oxígeno más hierro, óxido de hierro más carbono, hierro por un lado y monóxido, que es el gas que yo voy a poder usar o que necesito usar para hacer el espumado de la escoria, que de vuelta es muy importante. Un punto que quedó antes que mencioné al pasar es los electrodos son de grafito puro. ¿Por qué son de grafito y no son metálicos? Bueno, primero por las grandes corrientes que tienen que circular y para evitar que se fundan, porque en realidad yo lo que quiero es fundir lo que es la carga metálica y no los electrodos. Entonces yo necesito un material conductor que resista muy alta temperatura y altas corrientes. El ideal es el grafito puro, que va a estar mezclado, obviamente, en grafito y un cierto porcentaje de carga cerámica para darle entidad mecánica, y que se van a ir consumiendo a medida que se utilizan. O sea, esto se va utilizando y en el tiempo los van bajando para acercarlos a la carga, pues se van consumiendo, se va perdiendo parte de su carga. Pero esa es una de las razones por la que se utiliza este material. Bien, llegado a este punto, llegamos a lo que se llama metalurgia de cuchara. O sea, ya terminado lo que era los dos, y vamos para atrás, vamos a la parte donde está, vamos un segundo, a lo que es los caminos de desarrollo. Teníamos materia prima, reducción indirecta o reducción directa. En ambos casos llegamos a un acero, y ya la parte de lo que sería la metalurgia secundaria o metalurgia de cuchara, que es la que vamos a ver a continuación. Vamos un segundo a la presentación. Metalurgia de cuchara. Saliendo de cualquiera de los dos caminos, llegamos a la metalurgia de cuchara. ¿Por qué se llama cuchara? Porque en realidad es un recipiente de mucho menor tamaño y más pequeño que todos los equipos anteriores. ¿Y por qué cuchara? Porque en el pasado, en las herrerías de la antigüedad, lo que se utilizaba era una cuchara que era manual, que era de un tamaño pequeño, de algunos kilos, que se manipulaba manualmente. Hoy en día se sigue llamando cuchara, pero en realidad es un equipo que puede manejar muchas toneladas por vez. Un equipo donde entran, no sé, 3 autos adentro, ¿sí? Para darles una idea del tamaño. Después voy a buscar una foto para mostrarles. Básicamente, en este caso es una imagen del horno eléctrico, pero podría ser del convertidor. Una vez logra determinado lo que es el ajuste tanto de temperatura como de eliminación de elementos como el silicio o el manganeso, elementos contaminantes, se va a hacer lo que es el vaciado o la purga que se va a cargar la cuchara. ¿Sí? La cuchara, como vemos, es un equipo de vuelta, es un recipiente de carga mucho más pequeño, donde se van a cargar la aleación, que ya va a estar ajustada al porcentaje de carbono prácticamente definitivo, y donde ahora vamos a tener que hacer el ajuste fino y definitivo ya de composición química, donde vamos a agregar primero, ¿qué vamos a hacer acá? Inyección de aleantes. Dependiendo de la aleación que yo estoy fabricando, voy a necesitar agregar aleantes para dejar en la configuración final. ¿Cómo los voy a agregar? Generalmente es a través de bobinas, son como alambres, que se van desenrollando y van cayendo dentro del baño metálico para derretirse, que son calculadas en proporción siempre es proporción del peso que se carga de metal. Se va a hacer la desoxidación. ¿Cómo hago para desoxidar? Porque si se recuerdan, antes, siempre en el convertidor o en mínima cantidad en el horno de fusión, agregué oxígeno y hay un proceso de oxidación donde me van a quedar óxidos de hierro disueltos. Yo no quiero que estén presentes en el metal final, o sea, en el producto final, porque los óxidos en realidad son inclusiones e impurezas que me quitan propiedades mecánicas. Lo voy a desarrollar con aluminio y silicio. ¿Por qué? El aluminio y el silicio, al agregarse en este baño metálico, son mucho más ávidos de combinarse con el oxígeno que el hierro, con lo cual lo que van a hacer es secuestrar el oxígeno y combinarse para formar, en el caso del aluminio, alúmina, que es un óxido de aluminio, de vuelta no metálico, que va a salir del baño metálico, y el silicio, dióxido de silicio, que es otro no metal, que también va a terminar flotando en la escoria. O sea, van a recuperar el hierro, lo van a dejar en el baño metálico y llevarse el oxígeno fuera del baño. En el caso de la desulfuración, o sea, la eliminación de azufre,
se va a agregar calcio y aluminio por la misma razón. O sea, van a formar un compuesto de calcio con azufre y aluminio con azufre, otro no metálico que se va a salir del baño. Bien, después la coalescencia y flotación de inclusiones. Las inclusiones que pueden ser otra vez parte de esta escoria que está disuelta, si bien flota, una parte siempre queda disuelta, el calcio lo que va a hacer es una especie de nucleación, donde juntar y coalescer para flotar, en este caso no hacia abajo, no decantar, sino flotar hacia arriba las inclusiones, para de vuelta purificar lo que es la mezcla de la aleación. Y a su vez, de lo que es la mezcla, yo voy a necesitar hacer particularmente girar y mezclar y agitar este baño metálico para homogeneizarlo. ¿Por qué homogeneizarlo? Porque básicamente si yo quiero, cuando yo cuele a la hora de volcar el contenido esto en moldes o en un sistema de colada, obtener una aleación homogénea en propiedades mecánicas, yo necesito que la composición química sea lo más pareja posible en todo su volumen. Para que eso sea cierto, yo tengo que agitarlo y mezclarlo continuamente para lograr una composición lo más homogénea posible que no se me estratifique, porque si no, dependiendo qué parte voy a colar, voy a obtener distintas aleaciones y distintas propiedades mecánicas. Esa agitación y la homogeneización se puede hacer por varios métodos. Uno es por agitación electromagnética, o sea, por un sistema de corrientes con bobinas que van a generar una agitación magnética del baño, o también se puede hacer por soplado de gases inertes desde el fondo, como se ve aquí, en este caso con argón. Lo que va a hacer este soplado es agitar el baño y generar un circuito de mezcla para que se homogeneice. ¿Por qué gases inertes? Porque los gases inertes no se van a combinar, no van a generar otros compuestos y van a salir básicamente del baño metálico por burbujeo. Como mencionábamos, también finalmente después va a haber el ajuste de temperatura final, se puede hacer con una especie de capuchón o tapa que se le pone a la cuchara, que va a ser un mini horno eléctrico con electrodos, que lo que van a hacer es de vuelta, generar arco eléctrico y derretir o aportar calor para ajustar la temperatura a la temperatura óptima de colada para el proceso final que va a ser la colada. Bueno, y finalmente lo que es degasificación, que no en todas las aleaciones va a ser de acero, va a ser necesario, pero en todas, en algún grado, algunas podrán ser más que otros, se necesita degasificar. ¿Qué significa degasificar? De vuelta, es extraer todos los gases que queden disueltos en el metal. ¿Para qué? Porque los gases disueltos, cuando yo cuele, una vez que esto se solidifica, el gas disuelto va a quedar en forma de poros, o sea, burbujitas que en realidad son discontinuidades en la matriz del metal, que me van a traer variaciones o problemas en las propiedades mecánicas y en el comportamiento mecánico del material. Con lo cual, esa desgasificación puede ser más o menos importante según las características de cada aleación. ¿Cómo desgasificar? Bueno, acá se muestra, junto con esta tapa que se utiliza también para calentamiento, se tiene un sistema de extracción que hace vacío y que lo que va a hacer es, generando vacío, generar una diferencia de presión tal que, disminuyendo la presión, el gas va a tender a salir del baño metálico y eliminarse y salir y quedar una aleación mucho más libre de, ya sean de impurezas o de burbujas de gas. Y aquí termina el proceso final de metalurgia. El paso siguiente que se va en la otra presentación, que es la parte de colada, ya sea, se va a la parte de colada continua, pero digamos, el sistema de colada que va a ser con mucha, o también a todos los procesos. A modo de resumen de lo que fue toda la clase, para mencionar solo algunas ventajas y desventajas de cada método, el método de reducción indirecta, que es el primero que vimos, ¿qué ventaja tiene? Bueno, primero la ventaja que tiene es poder fabricar acero, o sirve para fabricar acero desde cero, o sea, desde el mineral de hierro, de la materia prima, o fabricar acero en cantidad. Además tiene otra ventaja, que es por las características de su funcionamiento, es un equipo de gran tamaño que produce muchísimas toneladas, o sea, su producción horaria es muy alta. Con lo cual sirve para grandes volúmenes de producción. De acero desde el más base, el más común, hasta aceros un poco más elaborados. Otra ventaja que tiene es que, como vimos también antes, funciona en forma continua. ¿Qué quiere decir? Que yo este equipo, una vez que lo enciendo y lo pongo en régimen,
empieza a trabajar y trabaja 24 horas al día y usualmente, dependiendo de la acería, lo que se llaman campañas, o sea, la duración de un proceso desde que se inicia hasta que se detiene el horno, suelen ser de no menos de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que permanece 2 años trabajando en forma ininterrumpida produciendo acero, con lo cual su producción es muy elevada y además su rendimiento térmico también es muy elevado, con lo cual es un equipo interesante para producir gran volumen. Por otro lado, lo que es la reducción directa, lo que tiene de ventaja es que podemos producir primero mejores aceros, o aceros un poco más finos, más elaborados, y podemos utilizar mucho volumen de chatarra y de desperdicio, o sea, de retornos de reciclado, que lo hacen mucho más atractivo a nivel ambiental. Si bien su producción en volumen, porque los equipos son mucho más pequeños en toneladas, producen menos toneladas que la reducción indirecta, sigue siendo interesante por esto que decimos, digamos, es mucho menos contaminante, produce aceros mucho más finos y permite reutilizar mucho del acero reciclado, cosa que en el altorno en realidad no se puede usar tanto, digamos, no en el altorno sino en la reducción indirecta, porque en realidad está apuntada más a transformar mineral de hierro, y entonces consume mucho más recursos, o sea, tenemos consumo de mineral de hierro que se extrae de minas, con lo cual hay una actividad minera que tiene también, ya conocemos sus problemas, y también tenemos consumo de coque y carbón de coque, que también es altamente contaminante extraerlo y después consumirlo, porque la combustión también genera mucha contaminación. Con lo cual, digamos, hay ventajas y desventajas, ya vemos desde ambos lados. Y ya después, bueno, lo que va a hacer en la próxima presentación está la parte de colada, que lo vamos a ver más que nada el proceso de colada continua, que es la finalización, la transformación, como dijimos, de una aleación en estado líquido en una geometría sólida ya útil o útil para poder seguir procesándola o trabajarla a nivel industrial. Bueno, finalmente acá para finalizar la clase, acá hay una pequeña imagen, una especie de medio foto, medio dibujo de lo que sería una cuchara de metalurgia secundaria. Verán que es un equipo grande, pero mucho más pequeño de lo que es un horno eléctrico. Hay algunos videos, voy a ver cómo se les puedo pasar los links, están en lo que era el blog de la cátedra, que son videos filmados en la planta de Siderar, que está en Campana, que es la que tiene este tipo de instalación, que tiene una reducción directa. Hay unos videos interesantes donde se puede ver el funcionamiento, parte de estas instalaciones, y ver un poco las magnitudes de lo que estamos hablando y las fuerzas y la industria que está detrás de esto. Básicamente, bueno, espero que les haya resultado razonablemente amena y comprensible. Vamos a estar, obviamente, en la clase el día de la clase respondiendo consultas a través del chat y del campus. Y nada, así que nos vemos en la clase y cualquier consulta me avisa. Gracias.